Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo video del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Yo soy el profesor José Alberto Fuentes y los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy estaremos ocupados con la porción semanal de estudio de la Torá. La Torá se divide en porciones no solamente para que nuestro estudio sea más ordenado, sino que los sabios que dividieron la Torá en porciones lo hicieron con motivos muy especiales. Los sabios de Israel dicen que cada parashá, comparada con nuestra vida, con nuestra semana de vida que estamos viviendo, tiene una relación especial. Es como si la Torá estuviera retratando nuestra vivencia durante la semana. Si recibimos un consejo de la Torá, miremos bien nuestra vida y miremos bien cómo ha sido toda esta semana, porque quizá ahí está la respuesta que necesitamos o el ajuste que necesitamos hacer en nuestra vida. Por lo tanto, estudiar la Torá y sus porciones será importantísimo. En esta ocasión tendremos solamente un texto por ver, un versículo. Y el versículo es justamente la introducción, que es en Deuteronomio 23:10 en Parashá Ki Tetzé. La porción de la Torá es muy interesante. Y este versículo sin duda me parece importantísimo para analizar. Dice así la Torá: si sales en campamento contra tu enemigo, cuídate de toda cosa mala. La Torá está en un nivel moral supremo, en un nivel ético supremo, sin duda. Por ejemplo, el historiador Paul Johnson, en su libro La historia de los judíos, compara las leyes de diferentes pueblos y compara la ley de la Torá, dada hace más de 3,400 años, y dice, no es posible que existiera un libro con tanta moral y con tanta ética y con un nivel tan espiritual de vida para esos tiempos. Era una cosa totalmente increíble. La Torá hasta el día de hoy sigue teniendo un efecto grandísimo en la vida de todos. Por eso les decía, las porciones de la Torá comparadas con nuestras vidas nos vienen a hablar mensajes muy importantes. Entonces, veamos cómo en este versículo se destaca bastante la calidad moral y ética del pueblo. Y ya voy a decir por qué ética. Cuando hablamos de moral, la moral tiene que ver con lo que nosotros mismos hacemos y la ética tiene que ver con lo que hacemos para con los demás. Y aquí nosotros podríamos decir, bueno, ¿en dónde queda esta parte de incluir también la ética? Bueno, sepamos que, y de hecho lo va a decir uno de los grandes sabios de la Torá, el Nachmanides, el Rambán, nos va a decir que por lo regular cuando los soldados salen a la guerra, y aquí estamos hablando en ese contexto, cuando los soldados salen a la guerra adquieren conductas poco adecuadas, que no van acorde con la Torá. Los soldados adquieren rasgos de carácter negativos por quizás el estar lejos de su familia, estar a veces en un lugar extraño, estar en situaciones incómodas, estar alejados de la supervisión de tu líder espiritual. No sé, son muchas cosas que pueden intervenir. No nos vamos muy lejos, podríamos hablar de la historia de la guerra de Vietnam, podemos hablar de diferentes guerras en las cuales nosotros podemos corroborar cómo muchos soldados cambiaban su manera de ser. Incluso en Estados Unidos es muy sonado el tema de que cuando regresaban estos soldados, después de terribles situaciones, de terribles experiencias, regresaban marcados y regresaban ya totalmente con conductas muy ajenas a las que tenían inicialmente antes de ir a la guerra. Y eso es algo que la Torá prevé. Eso es algo que la Torá, con esa visión profética, con esa visión vanguardista, como le llama el historiador Paul Johnson, nos da. La Torá le dice a sus soldados, le dice al pueblo de Israel, a los soldados del pueblo de Israel, cuídate de toda cosa mala. Y toda cosa mala incluye muchísimas cosas. Cuídate de la inmoralidad sexual, cuídate de hacer un mal a tu prójimo, cuídate incluso de los detalles más mínimos
aparentemente mínimos, porque nos daremos cuenta de que hay aquí un tema sumamente importante, que incluso debemos cuidarnos de este pecado de la maledicencia. Y es importante destacar eso, aunque podemos nosotros pensar en muchísimas cosas que podríamos tomar como ejemplo de lo que sucede con los soldados, yo quisiera hablar de este detalle que quizás sea poco usual al momento de compartir este versículo de la Torá. Y es que muchas veces no tenemos en el radar el tema de la maledicencia, el tema de la shon hará, como se conoce en hebreo, el hablar mal. La Torá lo que nos quiere decir aquí de una manera más alusiva, nos está diciendo, cuídate incluso de hablar mal. Tú podrías decir, bueno, sí, cuídate de la inmoralidad sexual, cuídate de servir a ídolos, cuídate de, no sé, diferentes cosas. Y podríamos entonces basarnos en esas cosas que son muy evidentes. Pero aquí la Torá quiere que veamos que hay que cuidarnos incluso de los detalles más pequeños. Ese es el mensaje para los soldados. Cuídate incluso de hablar mal cuando estés en este tiempo de guerra. Cuídate incluso de hablar mal. ¿Y cómo sabemos esto? Fíjense lo que dice el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Dice así en Pea 1.1, está escrito, como veíamos, si sales en campamento contra tu enemigo, cuídate de toda cosa mala. Mikol davar ra. Toda cosa mala. Davar ra. Dice así el texto de la Torá. Dice el Talmud Yerushalmi, no leas davar ra. No leas cosa mala. Lee dibur ra. Es decir, cuídate de hablar mal. Si sabemos que nos tenemos que cuidar de la inmoralidad sexual, de la idolatría, bueno, quizás eso sea muy fácil de distinguir. Pero aquí la Torá, fíjate hasta qué nivel te lleva. Evidentemente, si te está diciendo cuídate de hablar mal, ¿cuánto más será la idolatría? ¿Cuánto más será la inmoralidad sexual? Diríamos nosotros. Pero no, déjame decirte que la maledicencia, el hablar mal, se compara con cualquiera de estas conductas increíbles que muchas veces adquieren los soldados. Sabemos de tantas historias tristes y de testimonios muy terribles entre las tropas de diversos ejércitos. Así que el mensaje de la Torá es, tienes que ser cuidadoso incluso en estos momentos donde es muy fácil perder la razón, perder el juicio, comportarte inadecuadamente. Incluso son en esos momentos donde quizás sea fácil perder el juicio, debes tener muchísimo cuidado. Debes ser muy cuidadoso. E incluso cuídate en cómo hablas. Y desgraciadamente, nosotros cuando salimos al campo de batalla, que es la vida cotidiana, hablemos en nuestro contexto, pasémoslo a nuestro escenario, el tema de la Torá. Tú podrías decir, yo no soy soldado, yo nunca voy a estar en una guerra, nunca estaré en esa situación, por lo tanto, no me corresponde este verso de la Torá, no me corresponde tomar parte en esta Torá. No, déjame decirte que la vida que vivimos todos los días es una batalla y diario salimos nosotros a esta batalla llamada vida. Y cuando salimos a esta batalla debemos cuidarnos de toda cosa mala, lo cual incluye toda cosa mala, pero aquí queremos puntualizar en que incluso te cuides de hablar mal, como decía el Talmud. No leas davar ra, le dibur ra. Cuídate incluso de hablar algo malo, cuídate de decir una mala palabra. El hablar mal es algo gravísimo y es algo que está siempre en toda persona. Se critican a los vecinos, criticas a tu familia, criticas a tu esposa, hablas mal de tu compañero del trabajo, hablas mal de tu trabajo. Parece que nada nos encaja, parece que nada nos embona, parece que estamos enojados con todo el mundo y empezamos a hablar cosas que no deberíamos hablar. En la guerra, en el campo de batalla, en estos momentos de la vida diaria, tenemos que ser muy cuidadosos en qué decimos, en cómo decimos las cosas. Muy, muy cuidadosos. Fíjense lo que dice el Talmud en Erajim 15b,
comenta lo siguiente: la lengua es más poderosa que la espada. La espada únicamente mata a quien está cerca. La lengua puede matar a alguien que está lejos. Cuida tus conversaciones. Cuida lo que incluso escuchas de los demás. Si escuchas que alguien está criticando, mejor aléjate. Si escuchas que alguien viene y te cuenta un chisme, es mejor que lo pares. Te invito a que hagas ese ejercicio, que, por cierto, tiene mucho valor el que se atreve a hacerlo, pero te aseguro que si haces este ejercicio y lo aplicas, verás un cambio totalmente de 360 grados. Cuando alguien venga y te hable, por ejemplo, mal de alguien, te invito a que le digas, mira, mejor no me cuentes nada, no acostumbro a oír quejas o lo que sea de otras personas. ¿Por qué no lo arreglas con él? De verdad, no tengo ningún problema contigo, no me lo tomes a mal, pero no me interesa escuchar nada de lo que digas. Si tú haces eso, la persona que va a estar hablando mal va a reflexionar. Ahora, obviamente, tú no tienes que ser esa parte de hablar mal de otros, de encender ese fuego, como también lo va a decir Jacob, el hermano del Señor, un fuego que arrasa. Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo usamos nuestra lengua. Incluso nosotros vemos que nuestra lengua, su estado es estar acostada, la lengua está acostada, y eso nos enseña, nuestra anatomía nos enseña que la lengua está acostada pues para que se quede así acostada, que no se esté moviendo por moverse, que no hable por hablar. Incluso, fíjense que nuestra lengua habita en una prisión de máxima seguridad. Tenemos dientes que son como esos barrotes de una prisión, y además tenemos labios, prisión de máxima seguridad. Cuida mucho tus palabras, cuida lo que dices. Entonces, cuando salgas a la guerra, cuando salgas a la guerra de la vida, cuídate de toda cosa mala, lo cual incluye hablar mal. Los hijos de Dios siempre debemos estar buscando cómo hacer el bien. No podemos estar buscando el perjudicar a otros, el hacer daño a los demás. Por ninguna circunstancia, así sea un contexto de guerra. Ese es el nivel de la Torá. Ese es el nivel que Dios exigió para los hijos de Israel. Cuídate de toda cosa mala. Espero que esta reflexión de la parashá semanal haya sido de bendición para todos ustedes. Shabbat Shalom.